Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El timbre sonó suavemente. Un hombre entró en el pequeño café del barrio, vestido con sencillez, con gafas oscuras y un abrigo ligero. Nada fuera de lo común para los clientes habituales. Sin embargo, tras su semblante sereno se escondía uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Hoy, quería pasar desapercibido. Se sentó a una mesa junto a la ventana, dejó su bolso junto a ella y fingió indiferencia, hojeando el menú como cualquier otro cliente. Las miradas furtivas que lanzaba a su alrededor no delataban impaciencia, solo una curiosidad discreta. Había observado miles de cafés, pero algo en el ambiente de este le parecía diferente. La camarera apareció con una sonrisa forzada. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando últimamente. Sus movimientos eran rápidos pero vacilantes, como si cada gesto requiriera un esfuerzo extra. El director ejecutivo, intrigado, simplemente pidió un café solo y un sándwich de pollo, intentando no llamar la atención. Pero justo cuando se giraba para preparar el pedido, se le escapó un sollozo ahogado. Se detuvo. El sonido era débil, casi imperceptible, pero había en él una angustia pura que rompió el silencio de la pequeña habitación. No vio ningún conflicto, ningún cliente descontento, ningún empleado severo. Nada. Solo a ella, sola tras el mostrador, con el rostro hundido en las manos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Cada segundo que pasaba hacía el sonido más vívido, más real. El director ejecutivo dejó suavemente el tenedor sobre la mesa. Por un instante, el mundo exterior, los millones, las responsabilidades, los contratos, desapareció. Solo vio a esta joven, agotada, aplastada por un dolor invisible. Se le encogió el corazón, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía, sin saber exactamente por qué, que ese momento cambiaría algo. Que su presencia allí, anónima y silenciosa, no sería insignificante. Quería comprender, ayudar, o al menos, dar testimonio. Y mientras observaba a la camarera secarse discretamente las lágrimas con el dorso de la manga, sintió que su propia vida estaba a punto de cambiar, a partir de ese pequeño y modesto café, un café que nadie más notaba. El director ejecutivo observó a la camarera desde lejos. Cada gesto parecía pesado, cada paso mesurado. Notó el ligero temblor de sus manos al sostener la taza de café. Finalmente, se levantó y se acercó al mostrador. Ella dio un pequeño respingo al verlo tan cerca. «Disculpe, ¿está bien?», preguntó suavemente. La camarera parpadeó sorprendida. Se le quebró la voz al responder. «Sí, estoy bien. Gracias». Sonrió, pero no de forma intimidante. Su sonrisa era suave y tranquilizadora. «¿Te ves cansado? ¿Un día largo?». Bajó la mirada, dudando en responder. Podría decirse que, es simplemente, complicado. Su voz se quebró de nuevo y se secó rápidamente una lágrima furtiva. El director ejecutivo sintió una extraña calidez en el pecho. No estaba acostumbrado a esa vulnerabilidad en su vida, rodeado de poder y dinero. Se sentó frente a ella, apoyando suavemente las manos sobre la mesa. «Escucha. No estoy aquí para juzgar ni dar consejos. Pero si alguna vez quieres hablar, o simplemente, tomarte un respiro, puedo quedarme aquí». La camarera lo miró con incredulidad. Nunca un cliente le había hablado con tanta amabilidad. Sintió que se le quitaba un peso de encima, aunque solo fuera un poco. «Gracias, eso es, amable», murmuró. En ese momento, el director ejecutivo supo que no podía irse. Este encuentro, insignificante para él, podría cambiarles la vida a ambos. Había venido a tomar un simple café, pero se marcharía con algo mucho más valioso, una historia humana, frágil y verdadera, que estaba decidido a respetar. Y en un rincón del café, mientras los clientes seguían hablando y riendo, él se hizo una promesa silenciosa: protegería a esa mujer, incluso si nadie más le prestaba atención.
A la mañana siguiente, el director ejecutivo regresó. Esta vez, se sentó en la misma mesa, observando discretamente a la camarera mientras preparaba los pedidos. Sus movimientos eran precisos, pero un profundo cansancio se reflejaba en su mirada. Cuando ella le puso un café delante, él notó un pequeño corte en su mano. ¿Te lastimaste?, preguntó con genuina preocupación. Ella negó con la cabeza, intentando sonreír. Oh, solo un percance en la cocina. Nada grave. Pero el director ejecutivo había visto suficientes vidas destrozadas para saber que no era solo eso. Se acercó un poco más. Ya sabes, no tienes que cargar con todo tú solo. La camarera dudó un momento y luego, con un suspiro tembloroso, murmuró. ¿No lo entiendes? Tengo un hijo, que es discapacitado. Tengo que trabajar todos los días para mantenerlo, y no tengo a nadie que me ayude. El director ejecutivo guardó silencio un momento, dejando que sus palabras resonaran. Ahora veía la verdad tras su tristeza, cansancio, responsabilidad, soledad. Sintió una ira sorda que crecía en su interior contra un mundo tan injusto. Ahora lo entiendo mejor, dijo finalmente. Pero no estás solo. No mientras yo esté aquí. Ella lo miró con incredulidad. Le temblaban los labios y, por primera vez, esbozó una sonrisa frágil, casi desarmada. Eres, realmente diferente a todos los demás. Murmuró. El director ejecutivo asintió pensativo. Nunca imaginó que este pequeño encuentro cambiaría su vida tan drásticamente. No había venido a salvar a nadie, y, sin embargo, ahora sabía que su papel estaba claro. Al salir del café, la miró por última vez. Sabía que volvería, que se involucraría, y que esta mujer, con todo lo que llevaba sobre sus hombros, cambiaría algo en él para siempre. Unos días después, el director ejecutivo volvió a entrar en la cafetería. Esta vez, no se sentó de inmediato. Observó a la camarera que atendía el mostrador, atendiendo a los clientes, sonriendo a pesar del visible cansancio en sus movimientos. Cuando ella colocó un café en su mesa, él sonrió suavemente. ¿Cómo está tu hijo hoy? La camarera lo miró, sorprendida por su pregunta específica. Se le quebró un poco la voz al responder. Él tuvo un día difícil en la escuela. Pero, estamos haciendo lo mejor que podemos. Él asintió, comprendiendo en silencio todo lo que ella no decía. Luego, discretamente, colocó un sobre la mesa. Esto, podría ayudarte. No por mí, solo por ti y por él. Levantó la vista, con lágrimas a punto de derramarse. No, no puedo aceptar esto. Sí, dijo con firmeza, pero con suavidad. Considera esto, un pequeño respiro, un poco de apoyo. No mereces cargar con todo sola. Negó con la cabeza, incapaz de hablar, pero sus manos temblorosas aferraron el sobre. Dentro había dinero para pagar gastos médicos, clases particulares para su hijo y algunos alimentos. El director ejecutivo guardó silencio un momento. Luego, como para relajar el ambiente, añadió. Y, me gustaría conocer a tu hijo algún día. Solo para ver el coraje que demuestra cada día. La camarera rompió a llorar, pero esta vez de gratitud. Yo, no sé qué decir, gracias, ¿de verdad? Al salir del café, sintió que algo había cambiado. Ya no era simplemente una observación discreta de una vida difícil. Se había convertido en partícipe de esta historia, testigo y apoyo, y supo que la vida de esta familia estaba a punto de cambiar, para mejor, a partir de ese momento. Pero lo que aún no sabía era que ese pequeño gesto sería el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían su propia vida y que revelarían verdades inesperadas sobre la camarera y su hijo. Unos días después, la camarera llegó al café con su hijo, quien cojeaba ligeramente debido a una reciente caída en la escuela. Esperaba tener un día normal, pero el destino parecía decidido a poner a prueba su resiliencia. Mientras atendía a los clientes, un hombre de traje, visiblemente arrogante y autoritario, entró repentinamente en el café. Se dirigió directamente hacia ella, con una mirada fría y acusadora.
Señorita, se ha retrasado con el alquiler. Le espetó. No aceptaré más excusas. La camarera sintió un vuelco. Los pagos que había hecho, gracias a sus ahorros y al apoyo del director general, no eran suficientes para cubrir todos sus gastos. Bajó la mirada, incapaz de encontrar una respuesta. En ese preciso momento, el director ejecutivo entró discretamente en el café. Vio la escena y sintió que una ira latente crecía en su interior. No era solo una cuestión de dinero o formalidad, era una flagrante injusticia contra alguien que lo hacía todo correctamente a pesar de las dificultades. Avanzó con calma, pero con una autoridad natural que hizo que el hombre se pusiera rígido. Disculpe, señor, pero creo que se ha equivocado de persona. El hombre giró la cabeza sorprendido y se encontró con la mirada del CEO. ¿Y tú eres? Preguntó con sospecha. Un cliente. Pero más importante aún, alguien que conoce la verdad sobre esta familia. El director ejecutivo posó suavemente la mano en el hombro de la camarera. Y le aseguro que esta situación se resolverá, como es debido. El hombre vaciló, intimidado por el aura de poder y calma del CEO, y finalmente dio un paso atrás, incapaz de encontrar una palabra para decir. La camarera sintió que se le quitaba un peso de encima. Miró al director ejecutivo con lágrimas en los ojos. Gracias. Yo. No sé cómo agradecerte. Sonrió, pero esta vez la sonrisa era diferente, más profunda, más seria. De nada. Pero recuerda, la vida a veces nos pone obstáculos para mostrarnos quién está realmente a nuestro lado. Y siempre estaré ahí para ayudarte, no solo hoy, sino cuando sea necesario. Al salir del café, la camarera sintió que un capítulo de su vida acababa de cerrarse y que otro, lleno de esperanzas pero también de pruebas que superar, acababa de comenzar. Unos días después, la camarera regresó a casa con su hijo, con una bolsa de la compra en cada mano. El cansancio la agobiaba, pero en el fondo sentía una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, el director ejecutivo regresó a la cafetería. Esta vez, no había venido a observar ni a intervenir discretamente. Se sentó con ella antes de empezar la jornada y sacó una pequeña libreta del bolsillo. Pensé que esto podría ayudarte, dijo, colocándolo sobre la mesa. La camarera levantó la vista, intrigada. Dentro había una lista de contactos, asistencia social, programas educativos para su hijo e incluso apoyo para actividades extraescolares. Todo estaba pensado para aliviarle la carga y darle un respiro. Hiciste todo esto por mí, susurró, con lágrimas brotando de sus ojos. No, no solo por ti. Por los dos. Porque mereces vivir en paz y tranquilidad, respirar. Y porque, vi algo en ti que nadie más ve. La camarera sintió un nudo en el corazón. No sabía qué decir. Le temblaban las manos al coger el cuaderno y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió una sonrisa sincera. Gracias, muchas gracias. De repente, sonó una campana, su hijo corría hacia ella con un dibujo en la mano. Mamá. Mira lo que hice, gritó muy emocionado. Lo abrazó y miró al director ejecutivo. Él sonrió, en silencio, pero con una calidez en la mirada que lo decía todo, comprendía que ese pequeño gesto, ese discreto apoyo, ya había cambiado sus vidas. Pero lo que la camarera aún no sabía era que el director ejecutivo, al acudir en ayuda de ella y de su hijo, también había abierto la puerta a secretos mucho más grandes, verdades sobre sí mismo y el mundo que lo rodeaba, y que su encuentro inicialmente inocuo desencadenaría una serie de acontecimientos que los unirían para siempre. Mientras abrazaba a su hijo, supo una cosa, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza había entrado en sus vidas.